Just let me adore. Bienvenidos, gente bonita, ¿cómo están? Qué bueno verlos nuevamente por acá. Confírmenme si me escucho bien, si tengo algún problema de audio, porque hace ratito estaba sufriendo con estos audífonos. Creo que ya lo resolví, pero Sí, perfecto, chismenme. se escucha bien. ¿Ya se escucha bien? Excelente, excelente, excelente. Maravilloso. Vamos a esperar un minutito más en lo que los demás empiezan a conectar, en lo que van ingresando. Un saludo a los que no vimos hace ratito, pero que ya se están incorporando. Qué gusto me da, qué gusto me da saludarlos a todos y cada uno de ustedes. A los que ya había saludado, ya habíamos chismeado un poquito, pues también les doy la bienvenida, ¿cómo no? Vamos a... el día de hoy vamos a estar trabajando unas cuestiones un poquito más prácticas, un poquito más ejercicios un poquito más prácticos y digo, Katy me animó a recordar el ejercicio porque aparte se lo planifiqué creo que el jueves, el miércoles, no me acuerdo cuándo estaba haciendo esas planificaciones, Katy, y hace ratito que me preguntaste, me iluminaste y me llegó toda la cabeza, gracias. Me hiciste recordarlo todo nuevamente. Saludos, saludos, Cristian. Qué gusto verte. Esta semana vamos a empezar ya a conocer un poquito acerca de las prácticas científicas en nuestra ciencia, en lo que nosotros conocemos hoy como psicología. Quiero primeramente recordarles que nada de lo que sucede en nuestra existencia. Hola, Sara, bienvenida, buenas tardes. Nada de lo que sucede en la existencia ocurre de manera espontánea. Eso es un hecho. Todo fenómeno social, físico, etcétera, es un fenómeno que se desarrolla, que va cambiando con el tiempo. Ajá. De igual manera ocurre con todas las ciencias, ¿no? Y el día de hoy me gustaría que, si bien vamos a tener claro que la ciencia... Hola, Iracema, buenas tardes, Patricia. Si bien vamos a tener claro que la ciencia ya es una como la conocemos hoy, me gustaría que empezáramos a discutir un poquito acerca de la ciencia que se ha ido transformando y también con ello qué implica que nuestras ideas vayan cambiando. Que me parece que es una de las partes fundamentales para poder entender lo que vamos a hacer a partir de ahora. Ajá. Pero bueno, creo que ya estamos prácticamente todos por acá y seguramente ustedes ya están viendo mi pantalla. Si no, corríjanme. ¿Sí ya pueden verla? Súper Profesor. bien. Sí, Michelle, excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, les chismeo de volada. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando específicamente sobre el concepto filosófico de lo que significa psicología, ¿vale? ¿Alguien se acuerda cuál es este concepto y por qué lo llamábamos concepto filosófico? Yo recuerdo que, bueno, entendíamos que el concepto filosófico hablaba del estudio de la mente y del alma, y que estuvimos hablando de los conceptos que tenía Aristóteles y Platón, y de que de ahí nos basábamos para hablar de esto. Maravilloso, maravilloso, Fernanda. Recordemos que la concepción filosófica de la psicología tiene que ver con el estudio del alma, ¿vale? El estudio del alma era ese estudio que nos permitía conocer y reconocer el comportamiento humano. Sin embargo, es un estudio filosófico porque es un estudio no repetible.
Exactamente, Cristian, justo porque psique significa alma y logos significa estudio, ¿vale? Esa es la definición etimológica y evidentemente es como la definición más antigua. Pero la verdad es que para que nosotros hagamos ciencia, esto va a implicar que nosotros también tengamos conceptos mucho más claros y sobre todo que nosotros también hagamos mediciones, ¿va? Me parece que la clase pasada no fue en esta sesión, sino fue en teorías de la personalidad. Hablábamos un poquito, o yo les plantaba un poquito esta idea de la normalidad. Vamos a ver cómo es que la idea de normalidad en la ciencia tiene que ver con una situación cuantitativa, ¿no? Una situación que nosotros podamos medir y que nosotros podamos observar y que eso es la base fundamental de las ciencias. Pero no me quiero ir adelantando. Evidentemente todo esto también está directamente en el video, pero me interesa que lo vayamos repasando porque tenemos ciertas actividades el día de hoy, ¿vale? Rapidísimo, les recuerdo la definición científica de la psicología. Esta es una definición que está, pues no completamente alejada, pero sí es distinta a la visión filosófica que teníamos, ¿vale? Y nos dice que como ciencia, la psicología es aquella que se encarga de estudiar los comportamientos, la conducta, los procesos mentales, pero también la personalidad, ¿vale? Todo esto considerando individualmente a lo largo de la vida de la persona o del sujeto y que evidentemente busca trascender. Lo verdaderamente importante es esta bonita y hermosa palabra, ciencia. Ajá. ¿Cómo fregados o qué es lo que nosotros entendemos o lo que ustedes entienden por ciencia? ¿Por qué la ciencia es ciencia y no se llama de otra manera? ¿Por qué le llamamos conocimiento científico y no conocimiento teológico, por ejemplo? ¿O no tenemos una creencia? ¿Por qué llamamos a la ciencia ciencia y no creencia? ¿Quién me chismea? ¿O quién se imagina? No pasa nada, no importa que estén mal, ¿eh? ¿Por qué ustedes creen que la ciencia es ciencia y no es creencia? Porque tiene que ser comprobable, ¿no? Y justamente esa era una de las cosas que se le juzgaban a la psicología, de que muchas cosas no se podrían probar o medir. Excelente, Ulises, excelente. Muchísimas gracias por tu aportación. Justo, creo que por acá también tenemos otro mensaje en el chat. Dice, porque es medible o comprobable. Excelente, Sara. Justo. Recuerden que también es observable, ¿vale? Toda ciencia parte de la lógica en que nosotros, a través de nuestros sentidos o a través de aparatos que nos permiten observar, medir y cuantificar, comprobar cuáles son los resultados específicos de una situación, ¿vale? Dice, es algo que tiene que estar fundamentado. Por supuesto que sí, Quique, por supuesto que sí, aunque aquí yo nada más haría un poco más robusta esta idea, porque fundamentado el concepto de psicología filosófico también está fundamentado, pero no está fundamentado en observaciones y en mediciones. ¿Va? O sea, en cuantificaciones. Nada más con eso robustecería tu definición, pero en realidad no está mal, ¿eh? Por supuesto que sí. Ahora, iremos viendo que la ciencia, ciertos antecedentes de lo que hoy conocemos como ciencia, o todas las ciencias, parten y surgieron de la filosofía, ¿vale? Si ustedes habían escuchado por ahí que la filosofía es la madre de todas las ciencias, que es un concepto como muy popular en las escuelas, pues tienen toda la razón. La filosofía es la madre de todas las ciencias porque la filosofía es la primera que parte de cuestionarnos nuestra realidad. Ajá. Sin embargo, los cuestionamientos desde la filosofía son cuestionamientos que no tienen una funcionalidad práctica y que tampoco tienen una medición cuantificable, ¿vale? No podemos en muchas ocasiones observar los fenómenos filosóficos. Es como si yo les dijera, ¿Dios existe? ¿No? Eso es una pregunta filosófica. Pero yo, Alejandro, hoy, 2022, no tengo una manera de cuantificar, de medir y de observar a Dios. Ajá. Eso, ojo, con esto no estoy diciendo que sea mejor o peor ser religioso o que sea mejor o peor ser científico. Lo que yo estoy diciendo es que para que sea ciencia, para que lo podamos llamar ciencia, necesita cumplir con estos estándares, ¿va? Y evidentemente, no, la primera pregunta
que nosotros nos hicimos, o las primeras preguntas fueron 100% filosóficas. Sin embargo, hubo un momento en la historia, en este desarrollo de lo que yo les hablaba al principio, en donde se dieron cuenta que ya no era suficiente fundamentar y sustentar las teorías en observaciones filosóficas o en conocimientos únicamente teóricos hipotéticos. Teníamos que utilizar la experiencia, las observaciones, para poder llegar a una igualdad, a una comprobación, en donde dos personas diferentes con el mismo método tuviéramos la posibilidad de encontrar el mismo resultado. Esto tiene relevancia porque esta fue la manera, o más bien, esta es la manera en la que nosotros encontramos la verdad, ¿vale? Este es un tema bastante complejo, que de hecho en filosofía se le conoce como epistemología o estudio de las ciencias, o ciencia de las ciencias. Y al final, la epistemología nos permite reconocer que hay una verdad. ¿Cómo nosotros encontramos esa verdad? Tendrá que ir fundamentada específicamente en estos experimentos observacionales. Es una manera de llegar a la verdad, ¿vale? Ahorita, de hecho, vamos a ver cuáles son las maneras distintas que hemos tenido a partir o a través de la historia para poder conocer esto que nosotros llamamos, sido las maneras en las que se ha conocido la verdad a través de la historia. ¿Alguien se lo imagina? ¿O cómo creen que la gente conocía la verdad o lo que se supone que era verdadero? ¿Y cómo lo conocemos nosotros? Ya les di yo dos ejemplos, pero ¿de qué otras maneras conocíamos la verdad como especie? Y digo, también no sé si les quede claro este planteamiento de lo que significa la verdad. ¿Les queda claro? ¿O no les queda tan claro? Bueno, la verdad antes era en base a lo que personas más sabias, se podría decir, decían, y los demás pues asumían que era lo correcto, eran los filósofos en ese entonces. La verdad ahora, pues ahora todo tiene que ser comprobable científicamente, como vacunas o cosas. Es la verdad de que funciona, por ejemplo, lo del COVID. ¿Por qué es verdad? Porque bueno, se supone que en los laboratorios se hizo el estudio, lo midieron, lo probaron, y entonces se aplica como verdad. Bueno, para mí así es como lo veo. Sara, maravillosa tu aportación. No había pensado en esto del COVID y mira que estamos inmersos, pero por supuesto que sí. De hecho, la vacuna contra el COVID o las vacunas contra el COVID tienen ese proceso científico que nos lleva a decir que son verdaderas, que son útiles, ¿no? Como este tema de la verdad es un tema complicadísimo. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo Sara, ha habido veces en donde la gente importante dice qué es la verdad, ¿no? Pero a veces también está nuestra religión, quien nos dice qué es la verdad. También nuestros papás nos dicen algunas verdades, ¿no? La escuela, etcétera, etcétera. Vamos a reconocer en esta búsqueda o en este proceso de búsqueda de la verdad estas 6 formas en las que encontrábamos la verdad. Luis, por supuesto que sí, experimentando también, y de hecho es la primerita que tenemos en la presentación. Es la verdad empírica. Literalmente el empirismo o lo empírico es igual a lo experimental, ¿vale? Todo lo que experimentamos. Ajá. Obviamente, lo experiencial está basado en nuestros sentidos. Nosotros no experimentamos de otra manera más que a través de nuestros sentidos, ¿va? Y todo método científico está basado en la investigación empírica. ¿Esto qué significa? Que nosotros hacemos experimentos y a partir de esos experimentos concluimos si lo que nosotros decíamos que iba a pasar, pasa o no pasa, ¿vale? Este es el principio del método científico. La otra era, como lo hablábamos la clase pasada, que es el principio filosófico, que es un principio racional, ¿vale? En donde tenemos silogismos, que son argumentos, y entonces a través de ellos encontramos la verdad. Por ejemplo, un silogismo, y se los pongo como ejemplo rápido, que al final seguimos utilizándolos a través de nuestro lenguaje, pero los silogismos son, un ejemplo podría ser, todos los hombres son buenos, yo soy hombre, entonces yo soy bueno. ¿Sí me siguen? Es un orden lógico de un argumento racional que me permite generalizar, ¿no? Todas las mujeres son hermosas, ustedes son mujeres,
entonces ustedes son hermosas, ¿va? Todos los perros se van al cielo, mi perro se murió, entonces mi perro se fue al cielo, ¿va? Esos son silogismos. Yo no necesito comprobar experimentalmente si todos los hombres son guapos, si todas las mujeres son bellas o si todos los perros se van al cielo. Simplemente a través de mi razón llego a esas conclusiones lógicas. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Perfecto. Vamos ahora con otro conocimiento que está a priori. De hecho, esta palabra a priori es una palabra latina que significa en principio, ¿va? Esta es una forma que nosotros sabemos como innata, que nosotros consideramos como innatos, ¿vale? Ninguno de ustedes aprendió a respirar, ninguno de ustedes aprendió a comer, ninguno de ustedes aprendió a sintetizar la comida o a metabolizar la comida. Son conocimientos que nosotros tenemos y sabemos de manera innata, ¿vale? En algunas ocasiones hay cuestiones que parecerían innatas, pero no necesariamente lo son. Algunas ocasiones parecerían situaciones que no necesariamente parecerían innatas, pero sí son innatas, ¿no? Pero estos ejemplos son como los más sencillos, ¿no? Digamos que la respuesta involuntaria de nuestro cuerpo se puede considerar como un aprendizaje a priori. Después tenemos, evidentemente, el que justo nos había comentado Sara, que son por la autoridad, ¿no? ¿Cuántas veces sus papás o cuántas veces ustedes como papás les dijeron a sus hijos por qué no? ¿No? A mí mi mamá y mis papás me lo dijeron muchísimo. Es decir, pues no vas a la fiesta porque no. Entonces, no tienes una experiencia, simplemente fue la autoridad la que te dice que es la verdad. Esto en algunos casos de situaciones totalitarias, por ejemplo, en países que han vivido totalitarismos absolutos, resulta peligroso porque literalmente el conocimiento verdadero es el que proporciona el Estado, ¿no? Y entonces se acabó la experimentación, se acabó la ciencia, simplemente lo que dice papá gobierno, o lo que dice papá presidente o papá dictador, es la verdad. Este tipo de conocimiento surge ahí, pero podemos también considerarlo como un conocimiento que nos dicen nuestros papás, ¿no? Que nos dicen las autoridades. Posteriormente tenemos la verdad a través de la fe. Esta verdad es una verdad muy particular, porque si se dan cuenta ahí tenemos la palabra dogma. ¿Quién sabe qué es un dogma? ¿Alguien había escuchado esta palabra? No, dice Michelle por ahí que no. ¿Tú sí, Sara? ¿Sí? ¿Sabes a qué se refiere o no tienes ni idea? No pasa nada, ¿eh? O sea, sí lo he escuchado y se refiere como a un tipo de ideología o algo así, ¿no? Un dogma. Excelente, Sara, excelente. Justamente es un tipo de ideología, ciertos tipos de creencias que no se cuestionan, ¿vale? Un dogma son un conjunto de ideas, un conjunto de creencias que no se cuestionan. Por eso la religión es un dogma, porque no vamos a cuestionar científicamente si... Soy malísimo en religión, discúlpenme si la riego o si digo alguna barbaridad, pero no vamos a cuestionar científicamente si verdaderamente Jesús resucitó al tercer día. O sea, eso no lo cuestionamos. Simplemente forma parte de nuestras creencias de fe. Y eso es una verdad, ¿vale? Si ustedes consideran que la creación del hombre es por este dogma divino, ¿no? O por el dogma católico, cristiano, etcétera, no va a haber suficientes argumentos que permitan cuestionarlos. Simplemente yo lo creo y punto. Por eso se vuelve dogma y por eso la fe es una forma de encontrar cierto tipo de verdad. Ojo, todo lo que estoy diciendo tiene y trasciende los juicios valorativos y morales, ¿eh? A mí, yo no les estoy diciendo si son mejores o peores personas por ser católicos y cristianos o porque no crean. Eso aquí no importa. Lo que importa es conocer por qué conocemos la manera en la que conocemos, ¿no? Y una de ellas es la fe. Yo no estoy diciendo si cuestiono, no, eso ya es asunto suyo. Lo importante es que es un método de conocer la verdad, la fe, ¿va? Y obviamente a partir de sus dogmas. Y la otra es por intuición.
¿vale? Seguramente ustedes han tenido estas epifanías mágicas que de repente sienten por dentro y dicen, esta es la respuesta, esta es la verdad, ¿no? Algunos lo conocen como momentos de eureka, porque le pasó a Newton, cuando le cayó la supuesta manzana en la cabeza y descubrió la gravedad, él dijo, eureka. Realmente no sucedió así, pero el contexto general nos ayuda a entender que estas intuiciones de repente también nos ayudan a descubrir la verdad. Sin embargo, las intuiciones no necesariamente están fundamentadas en un pensamiento mágico, en algo que nosotros nos hayamos inventado. Muchas veces son maneras en las que nuestra cabeza o nuestro cerebro procesa la información, aglutina y generaliza, y tiene la capacidad de, en una situación similar, encontrar respuestas intuitivas. Sin embargo, las experiencias ahí estaban. Ahora, esta intuición a ustedes les va a servir muchísimo, ¿no? Porque no es que la psicología esté fundamentada en la intuición. Por supuesto que no. Pero todo psicólogo, y si ustedes han tenido la posibilidad, porque hace ratito me enteré que alguno de ustedes también está trabajando en una situación con personas en situación de adicciones, etcétera. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con personas y ver una situación o una problemática de manera repetida, en algún momento van a desarrollar lo que los psicólogos conocen como ojo clínico, ¿vale? También los médicos tienen ese ojo, ¿no? Que de repente van al doctor y les dicen, claro, a ver, pégale en el talón de la pierna izquierda, acuéstalo y pégale en el talón de la pierna izquierda. ¿Le duele? Seguramente tiene apendicitis, segurito, ¿no? O sea, nada más con observar ciertos puntos rápidos, tienen la capacidad de hacer diagnósticos. Igual manera, un psicólogo tiene estas intuiciones que, ojo, no están fundamentadas en un pensamiento clínico, están fundamentadas en un trabajo bajo una situación en específico. Ajá. Y que ustedes van a ir desarrollando poco a poco. Pero las personas que ya trabajen con otras personas en situaciones complicadas se podrán dar cuenta como decir, claro, seguramente esto va por ahí. No, igual y no lo has demostrado, no tienes las pruebas científicas, pero tienes esa intuición de que va por ahí. Y muy probablemente no te equivoques, pero no es que sea algo que te llegó del Espíritu Santo o de Marte o ¿cómo se llama? De Mercurio retrógrado. No, es una observación repetitiva de ciertos patrones conductuales, ¿va? ¿Hasta acá tienen dudas de cómo conocemos la verdad? ¿No? Súper duper. Entonces, estas son las maneras en las que nosotros conocemos la verdad. Sin embargo, para que sea ciencia, recordemos, tiene que ser empírico, ¿va? La psicología como ciencia comparte un montón de características con otras ciencias. En específico, el método en el que nosotros trabajamos para poder encontrar la verdad. Evidentemente hay un montón de fenómenos distintos a la psicología, pero que nos permiten entender las lógicas científicas que también nos van a ayudar para poder encontrar la verdad dentro de un estudio psicológico. Katy, como les comentaba al principio, me ayudó a recordar que para esta semana yo les dejé una actividad, ¿vale? Bueno, más bien, tienen dos actividades en su archivo de actividades, tienen dos. La primera es una actividad para que ustedes la realicen y la segunda es el entregable. Sin embargo, en esta primera actividad, yo les compartí un video en donde les explican a detalle un experimento de la física cuántica o de lo que se descubrió como principios de la cuántica, que hoy en día, de hecho, es un tema que está súper en boga y que además está a punto de ser revolucionario. Este experimento nos plantea contradicciones muy importantes, muy, muy importantes en el sentido experimental. Es decir, la experimentación que nosotros estábamos suponiendo se convierte entonces en digamos que nosotros suponíamos una respuesta esperada y eso se convierte completamente en un festival. Vean el video porque a mí lo que me interesa es que comprendan el experimento, comprendan cómo son los pasos a seguir en este experimento, cuáles son los que supuestamente deberían de ser las hipótesis o lo que se supone que debería de pasar. Y al final, lo que ustedes deberán hacer es plantear cuál sería la hipótesis nula y cuál sería la hipótesis alternativa.
Ese es el ejercicio. Y me van a decir, bueno, Alejandro, pero ¿qué fregados es una hipótesis nula y qué fregados es una hipótesis alternativa? Y de principio, ¿qué es una hipótesis? Evidentemente, esto tiene mucho que ver, ¿vale? Pero antes, vamos a ver estas características de la ciencia. No quiero profundizar. Esto, si necesitan profundizarlo, está en el archivo de referencia que les compartí o en la presentación, perdón, en el video también que está trepado ya en la plataforma. Pero quiero que vayamos viendo. Toda la ciencia debe de ser descriptiva, explicativa y predictiva. Es decir, tenemos que describir los fenómenos que queremos observar para poder explicarlos y posteriormente tener la capacidad de predecirlos. Ese es uno de los objetivos de la ciencia. Obviamente posee racionalidad, no está hablando de cosas locochonas, ¿no? O cosas que no podamos ver, que no podamos medir, que no podamos observar. Está siempre regido bajo los principios de la racionalidad. Obviamente podemos contrastar los hallazgos. Es decir, entiendo que algunos no son de aquí de la Ciudad de México. Yo soy del Estado de México y aquí es donde resido. Si yo ahorita hago el experimento, ¿no? Pensemos, a mí mi maestra de química y de física me dijeron que el agua hace ebullición a los 100 grados centígrados. Yo ahorita voy por un termómetro, agarro una charolita, meto mi termómetro, pongo agua y la pongo a hervir. Y veo a qué grados centígrados se hierve el agua. Si todos en el salón hacemos exactamente lo mismo, podríamos contrastar los resultados y tener un rango de medición, en este caso la temperatura, para saber si ese fenómeno es verdaderamente verdadero o es una falsedad, ¿vale? Igual y todos aquí, igual y los que están a nivel del mar, me van a decir, no, Alejandro, no manches, ¿cuál 100 grados centígrados? Se está evaporando a los 98, no seas tonto. Y entonces yo te voy a decir, ¿y por qué? Y es ahí donde empieza, ven, el conocimiento científico. Contrastamos resultados y entonces empezamos a sacar conclusiones. Pero ese es nada más un ejemplo. ¿Qué otra situación? Ha de ser objetivo. En esta parte sí me gustaría que consideráramos el concepto. ¿Quién de ustedes sabe o a qué refiere la objetividad y la subjetividad? ¿Qué significan estos dos conceptos y por qué son importantes en la observación científica? Si quieren, nada más empezando en qué es la objetividad y qué es la subjetividad. ¿Qué entienden ustedes por estos conceptos? No importa que estén mal, solamente necesito y me gustaría conocer qué es lo que ustedes saben sobre estos dos conceptos. Ok, yo entiendo por objetividad lo que es real, o sea, lo que, muy aparte de lo que yo como persona siento o pienso, es, y la subjetividad es como más algo más interior de mí, lo que yo creo, lo que yo siento, o el ideal que yo tengo sobre algo. Es como más relacionado a las emociones. Sí, por supuesto, Fernanda, por supuesto. No sé si les quedó claro, pero pensemos un ejemplo, digamos que más claro, ¿vale? Les voy a poner, vamos a hacerlo todos con esta imagen, que a mí me parece maravillosa. Ya no la encuentro, no sé dónde la dejé. Espérenme. Pongamos este ejemplo, ¿vale? Para demostrar lo que está hablando Fernanda. Ustedes están viendo una imagen y ¿qué ven en la imagen? Si ustedes me tuvieran que decir qué ven en la imagen, ¿qué me dirían? ¿Qué ven en la imagen? Pueden escribirlo también por el chat, ¿eh? No se preocupen. ¿Qué ven en la imagen? Bueno, yo veo que es parte de un flexómetro, no está midiendo algo. Un flexómetro, perfecto. Dejémoslo en, ¿qué viste? El flexómetro. ¿Qué más estamos observando en la imagen? Pues figuras. ¿Cómo, perdón? Trazos. Figuras. Figuras, trazos, excelente. Ojo, eso que nosotros estamos observando es una situación que es del objeto y es lo que es, como decía Fernanda, es lo que es. Una regla, vemos figuras que se forman por la unión de esas reglas, ese flexómetro porque tiene color de flexómetro, etcétera, etcétera. Es la cosa. Ahora, cuando hablamos de subjetividad, podríamos hablar. ¿Ustedes qué piensan de esa imagen? Por ejemplo, Sara ya nos dijo, es que igual y están midiendo algo. Yo no sé si están midiendo algo. Yo no veo si están midiendo algo. Yo lo que observo es que hay instrumentos de medición. Si pensamos que se está midiendo algo, esa ya es una interpretación subjetiva del hecho. Por ejemplo, Fernanda nos decía, es que también tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Por supuesto, igual y a
a Fernanda esa imagen la tranquiliza y dice, ay, qué paz mental, porque está todo acomodado, bien bonito, bien minimalista. Pero de repente Sara dice, es que a mí me entra un shock cuando veo el color amarillo combinado con el blanco y me pone muy mal. Todas esas cuestiones son observaciones subjetivas. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la ciencia es objetiva, es que la ciencia únicamente describe fenómenos, describe situaciones. Jamás en la vida le vamos a meter de nuestra cosecha de que esto es bueno, esto es mejor, esto es peor. No, la ciencia nos intenta ayudar a describir fenómenos, ¿vale? Por acá teníamos un comentario en el chat. Aparatos de medición, mira Luis, justo, perdóname que no te leí, pero justo, aparatos de medición, pensaste exactamente en lo mismo. Muy bien, perfectísimo. Me voy a regresar a las características de la ciencia y vamos rapidísimo. Es parte de un sistema abierto. Esta es una de las características más importantes de toda la ciencia. Y es parte de un sistema abierto, se le considera como parte de un sistema abierto porque también tiene otro concepto que se le llama falsabilidad. Esto significa que toda la ciencia puede ser modificada. No es algo que ya sea y se haya terminado. La ciencia es una situación que nos permite desarrollar mayores conocimientos. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé si se acuerden, ¿quién se acuerda o a quién le enseñaron en la primaria que Plutón es un planeta? Ok, Katy ya levantó la mano. ¿Quién más? ¿A quién más le enseñaron que Plutón es un planeta? Sí. También a Timich. Ok, Sara también, por ahí. Cristian, perfectísimo, perfectísimo. Muy bien. ¿Qué pasó hace como, también, mira, también a Jesús le enseñaron eso? ¿Qué pasó cuando hace 6 años, me parece, 6, 7 años? Los científicos dijeron, no, Plutón ya no es un planeta. Plutón ya no es un planeta, Plutón ahora es un planeta enano. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que a través de estudios científicos se dieron cuenta que la categorización de los planetas era tal que excluía ya a Plutón y entonces Plutón adquirió una nueva conceptualización. A eso se refiere con el término de falsabilidad o como parte de un sistema abierto. Ajá. Toda la ciencia es cambiante. Yo en el video les ponía el ejemplo de que en el DSM-1, que es un manual diagnóstico de enfermedades mentales, la homosexualidad aparecía como patología. Es decir, si tú lees, todavía lo pueden leer, si tú lees el manual diagnóstico psicológico del DSM-1, vas a encontrar que una patología es la homosexualidad. Y hoy en día ya sabemos, gracias al desarrollo científico, gracias a las observaciones sociales, entendemos que no es una patología, es una identificación de género. ¿Sí me siguen? Entonces, esto es bien importante. No todo lo que hoy consideramos como verdad, mañana puede cambiar. Y eso es lo interesante y lo bello de la ciencia. Y de hecho, por eso, en teoría es que estamos estudiando esto, porque está en ustedes generar conocimiento para demostrar que lo que hoy entendemos como verdad, probablemente mañana ya no sea, probablemente haya modificado. Y es también lo bonito de ser unos científicos de la conducta. Espero que también se emocionen tanto como yo, porque a mí me encantan estas cuestiones. Obviamente tiene que ser un lenguaje abstracto, ¿no? Y especializado. Ni modo que yo les diga, no, pues es que la medición está chida. Pues, ¿qué significa chido? ¿No? O sea, hay que hablar con un lenguaje apropiado, especializado, que nos permita describir los fenómenos claramente. ¿Es generalizable? Es decir, nosotros no vamos a tener que estudiar todos los casos, estudiamos una población. Por ejemplo, si yo les dijera, todos los mexicanos son malvados. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer ciencia experimental de esa hipótesis, tendríamos que preguntarle a todos los mexicanos si han hecho algo malvado. Y eso nos tomaría un montón de tiempo. Ahora, lo que hace la ciencia es que toma muestras significativas de poblaciones y eso nos permite generalizar, ¿no? Imagínense que tomamos 50 personas de cada uno de los estados de la República, los cuestionamos y vemos que la gente mexicana no es malvada. Entonces, como tenemos una muestra de todo el país, podemos decir que generalmente los mexicanos no son malvados. ¿Sí me siguen?
Es decir, esto nos ayuda también a que la ciencia avance más rápido. Imagínense si tuviéramos que estudiar todos los casos uno por uno, sería un rollo y no acabaríamos, no habría conocimiento. La generalización nos permite que el conocimiento avance más rápido. Bueno, evidentemente es abstracto por la cuestión de los planteamientos hipotéticos y se mantiene éticamente neutro. Era lo que les decía con la objetividad, ¿vale? Nosotros no podemos meterle ningún juicio de valor. No, la ciencia no es buena ni mala. La ciencia tiene que describir fenómenos, aunque a veces veremos ya en su momento que hay ciertos experimentos científicos que trascienden la ética y que necesitamos ponerles cierto control ético. Ya veremos experimentos que hayan trascendido así, que hay unos bastante locochones en donde, por ejemplo, niños fueron literalmente asesinados por una persona que quería saber si el lenguaje era importante, ¿no? Y entonces, en vez de juntarlos con alguien a que platicaran, los puso ahí a crecer durante 2 añitos a los pobres chamaquitos sin ningún contacto humano y terminaron muriéndose. Si bien demostró un punto importante, pues tampoco vamos a poner la vida de la gente en riesgo, ¿no? Entonces, digo, es éticamente neutro por esta situación, porque al fenómeno nosotros no lo juzgamos. Nosotros como científicos no juzgamos el fenómeno, únicamente lo describimos, ¿va? Ahora, la última parte, ciclamos, es, primero vamos a ver ciencia básica y ciencia aplicada, que esto es muy sencillo. Ciencia básica es ciencia que únicamente genera más conocimientos y la ciencia aplicada es una ciencia que sí está buscando aplicaciones dentro de algún campo en específico, ¿no? Por ejemplo, la ciencia aplicada estuvo estudiando la luz, el haz de luz, durante mucho tiempo. Muchos físicos estuvieron estudiando el haz de luz, pero la ciencia aplicada desarrolló los rayos X, que es aventar un pedacito de ese haz de luz, que son los rayos X, para generar fotografías de nuestros huesos, ¿vale? Entonces, son dos cosas completamente distintas. Uno para generar más conocimiento y otro para aplicar, ¿va? Me queda menos de un minuto, regresamos con este mismo para cerrar nada más con la cuestión de las hipótesis y explicarles de qué va el entregable de esta semana, ¿vale? Ahorita los veo, no se vayan ahí, por favor.